Fernanda llegó a mi casa con una caja de cartón sellada. «Cristina, ¿me la puedes guardar unos días? Es ropa de invierno que no cabe en mi closet». Le dije que sí sin pensarlo. La dejó en mi estudio y se fue rápido. 3 días después, necesitaba espacio en mi estudio. Fui a mover la caja a otro lugar. Al levantarla, noté que estaba mal cerrada. El peso hizo que la cinta cediera. La base se abrió, todo cayó al piso y lo que había no era solo ropa. Lo que vi me dejó en shock. Mis manos temblaban. Esto no debería estar en mi casa. Agarré mi teléfono. No llamé a Fernanda. Llamé directamente a la policía. Gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber que no estoy sola en esto y qué harías tú en mi lugar. Me quedé de pie en medio de mi estudio, mirando lo que estaba esparcido en el piso. La luz de la tarde entraba por la ventana e iluminaba cada pieza. Brillaban. Destellos de colores que reconocería en cualquier lugar después de 40 años de carrera. El silencio de la casa se sentía pesado. Podía escuchar mi propia respiración agitada. Las manos me sudaban. Había algo profundamente perturbador en tener esto en mi hogar. Algo que mi experiencia me decía que era peligroso. Miré hacia la puerta, asegurándome de que estaba sola. Necesitaba pensar, necesitaba entender cómo había llegado a este momento. Para esto, debo contarte quién era Fernanda y cómo llegó a mi vida. Conocí a Fernanda hace 8 años cuando mi hijo Diego me la presentó. Trabajaba como vendedor en una joyería de lujo en el centro de la ciudad. Era elegante, profesional, con ese conocimiento de gemas y metales preciosos que yo apreciaba por mi propia carrera. Había pasado 40 años como tasadora de joyas, evaluando piezas para casas de empeño, aseguradoras y coleccionistas privados. Me había jubilado hacía 3 años, pero mi ojo para las piedras preciosas seguía siendo tan agudo como siempre. Fernanda me caía bien. Hablábamos de quilates, de claridad, de cortes de diamantes. Compartíamos un lenguaje profesional que Diego no entendía, pero respetaba. Cuando me mostraba las piezas nuevas que vendía en la joyería, yo podía evaluar su autenticidad con solo mirarlas. Ella admiraba mi experiencia. «Cristina, deberías volver a trabajar», me decía. «Tu conocimiento es invaluable». Yo sonreía. La jubilación me había dado paz después de décadas de presión y responsabilidad. Se casaron en una ceremonia hermosa. Fernanda llevaba un collar de zafiros, que según me contó, era una pieza antigua de la familia de su madre. Yo lo examiné ese día. Auténtico, valioso. Me sorprendió que tuviera algo así. Los vendedores de joyería no suelen poseer piezas de ese nivel a menos que vengan de herencias significativas. Los primeros años fueron buenos. Diego trabajaba como ingeniero en una empresa constructora. Fernanda ascendía en la joyería. De vendedora pasó a supervisora, luego a gerente de piso. Su salario crecía. Compraron una casa pequeña pero bonita. Parecían estables y felices. Yo los visitaba seguido. Fernanda siempre tenía algo nuevo que mostrarme. Pulseras, anillos, collares. «Son muestras que me dejan traer a casa para estudiar», explicaba. Yo las miraba con interés profesional. Siempre eran piezas auténticas y costosas. Pensaba que su joyería confiaba mucho en ella para permitirle llevar ese inventario a casa. Todo cambió hace 2 años. Diego llegó una noche a mi casa visiblemente alterado. Fernanda no estaba con él. Se sentó en mi sala y me contó algo que me dejó helada. La joyería donde trabajaba Fernanda había sido auditada. Faltaban piezas del inventario. No muchas, pero sí significativas. Diamantes, esmeraldas, algunas piezas antiguas. El valor total superaba los $200,000. La gerencia había comenzado una investigación interna. Todos los empleados estaban bajo escrutinio. Fernanda estaba devastada. Me dijo Diego. Lloraba todas las noches. Se sentía acusada injustamente solo por tener acceso al inventario de alto valor. Yo le creí. Conocía a Fernanda. Había visto su dedicación al trabajo. No podía imaginarla robando. Le dije a Diego que lo apoyara, que estuviera con ella durante este proceso difícil.
La investigación duró 3 meses. Al final, no pudieron probar nada contra nadie específicamente. Las piezas simplemente habían desaparecido. Los registros mostraban inconsistencias, pero no culpables claros. La joyería ajustó sus protocolos de seguridad y el caso quedó sin resolver. Fernanda mantuvo su trabajo, pero algo en ella cambió. Se volvió más reservada. Ya no me mostraba las piezas que traía a casa. De hecho, dejó de traer piezas por completo. Cambiaron las políticas, explicaba. Ya no nos permiten sacar inventario. Yo entendí. Era lógico después de lo que había pasado. Pero también noté que tenían más dinero. Compraron un auto nuevo, renovaron su casa, hicieron un viaje a Europa. Cuando le preguntaba a Diego, él me decía que Fernanda había recibido un aumento importante después de que la investigación terminara sin acusaciones. La joyería quería compensarla por el estrés, decía. Yo celebraba su éxito. Mi nuera había superado una crisis y ahora prosperaba. Me sentía orgullosa. El año pasado las cosas empezaron a sentirse extrañas. Fernanda se volvió más distante. Las visitas a mi casa se espaciaron. Cuando venía, había una tensión que no existía antes. Ya no hablábamos de joyas ni de gemas. Las conversaciones eran superficiales y cortas. Diego también parecía diferente, más callado, más cansado. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me daba respuestas vagas. Estamos ocupados, mamá. El trabajo, ya sabes. Pero yo sentía que había algo más. En las pocas ocasiones que los visitaba, notaba cosas fuera de lugar. Cajas en su garaje que Fernanda movía rápidamente cuando yo pasaba cerca. Son materiales para un proyecto de la casa, explicaba. Pero las cajas parecían demasiado pesadas para ser materiales de construcción. Hace 6 meses, Fernanda dejó de ir a reuniones familiares. Siempre tenía excusas de último minuto. Trabajo extra, no me siento bien, tengo una entrega importante. Diego iba solo a mi casa. Se veía tenso. Cuando le preguntaba por Fernanda, cambiaba el tema rápidamente. Yo respetaba su espacio. Los matrimonios pasan por etapas. Pensaba que se resolverían solos. Confiaba en que Diego me contaría si realmente necesitaba ayuda. Hace un mes, Fernanda le apareció en mi puerta. Sonriente, amable, como en los viejos tiempos. Traía café y pastel. Hablamos durante 1 hora de cosas triviales. Al irse, casi como si fuera un pensamiento casual, me pidió el favor. Cristina, ¿me puedes guardar una caja unos días? Estamos remodelando y necesito espacio temporal. Le dije que sí, sin dudar. Era mi nuera. Por supuesto que le ayudaría. 3 días después, esa caja cayó al piso de mi estudio, y todo lo que había ignorado, todas las señales que había malinterpretado como etapas normales, explotaron frente a mí en un destello de piedras preciosas que no deberían estar ahí. Me arrodillé en el piso de mi estudio y recogí las piezas con cuidado. Mis manos temblaban, pero mi ojo profesional trabajaba automáticamente. Un collar de diamantes, 4 anillos con piedras centrales grandes, 3 pulseras de oro blanco con incrustaciones, 2 pares de aretes con esmeraldas, una tiara antigua con rubíes. No era la cantidad lo que me alarmó, era la calidad. Cada pieza era auténtica, cada piedra era real. Y cada una tenía algo que hizo que mi estómago se cerrara. Etiquetas diminutas adheridas en lugares discretos, códigos de inventario, números de serie. El tipo de etiquetas que se usan en joyerías de alto nivel para rastrear piezas costosas. Saqué mi lupa de mi escritorio, la que había usado durante 40 años para examinar gemas. Revisé cada etiqueta. Los códigos eran consistentes.
Todos comenzaban con las mismas 3 letras. JMR. Joyería Montes Reales. La joyería donde trabajaba Fernanda. Calculé mentalmente los valores. El collar de diamantes solo valía al menos $80,000. Los anillos, $20,000 cada uno. Las pulseras, $15,000. La tiara antigua, fácilmente $100,000. Estaba mirando más de $300,000 en joyas con etiquetas de inventario aún adheridas. Fernanda no me había pedido guardar ropa de invierno. Me había pedido guardar joyas robadas. Mi mente trabajaba rápido. ¿Por qué traerlas a mi casa? ¿Por qué no esconderlas en otro lugar? Entonces entendí. Una auditoría. Debía haber otra auditoría en la joyería. Fernanda necesitaba sacar las piezas del inventario físico temporalmente y pensó que mi casa, la casa de una extasadora jubilada y respetada, era la última lugar donde alguien buscaría. Me puse de pie. Las piernas me temblaban. Esto no era solo robo, esto era robo sistemático. Esto era la razón por la cual la investigación de hace 2 años nunca encontró culpables, porque Fernanda había sido lo suficientemente inteligente para no vender las piezas inmediatamente. Las había guardado, esperado, y probablemente las iba vendiendo poco a poco en mercados discretos. Y ahora me había convertido en su cómplice involuntaria. Si la policía rastreaba estas joyas y las encontraba en mi casa, yo sería la primera sospechosa. Una extasadora con 40 años de experiencia y contactos en el mercado negro sería perfecta para la culpa. Necesitaba confirmar que estas joyas eran realmente del inventario actual de la joyería. Necesitaba evidencia antes de tomar cualquier decisión. Tomé fotografías de cada pieza, cada ángulo, cada etiqueta, cada número de serie. Luego las guardé cuidadosamente de vuelta en la caja. Sellé el cartón con cinta nueva, exactamente como estaba antes. Llamé a mi ex colega Roberto. Si alguien podía ayudarme a verificar esto discretamente, era él. Roberto llegó a mi casa 2 horas después. Había trabajado conmigo durante 20 años antes de que ambos nos jubiláramos. Le mostré las fotografías en mi teléfono sin explicar de dónde venían aún. Él las estudió en silencio. Después de varios minutos, silbó bajo. «Cristina, estas son piezas de nivel museo. ¿De dónde sacaste estas fotos?» «Primero dime qué ves», respondí. Roberto amplió una de las imágenes. «Estas etiquetas son de joyería Montes Reales. Reconozco el sistema de codificación. Trabajé con ellos hace años en una tasación de seguro». Miró otra foto. «Esta tiara es una pieza antigua, siglo XIX, rubíes birmanos auténticos. He visto fotos de ella en catálogos de subasta privada. Vale más de $100,000 fácilmente». Le expliqué la situación. Fernanda, la caja, mi descubrimiento. Roberto palideció. «Cristina, si estas piezas están actualmente reportadas en el inventario de Montes Reales y las tienes en tu casa, estás en peligro. Podrían acusarte a ti». «Lo sé», dije. «Por eso necesito confirmar si están reportadas como robadas o simplemente faltan del inventario». Roberto pensó un momento. «Tengo un contacto en la Asociación de Joyeros. Puedo hacer una consulta discreta sobre si hay alertas de robo recientes en piezas de este nivel. Dame hasta mañana». Esa noche no pude dormir. La caja seguía en mi estudio, sellada. Inocente en apariencia, pero sabía lo que contenía. Sabía el peligro que representaba tenerla en mi casa. A las 9 de la mañana siguiente, Roberto me llamó. Su voz era grave. «Cristina, tenemos un problema. La joyería Montes Reales reportó ayer un faltante de inventario. Están haciendo una auditoría completa esta semana.
Aún no han hecho público el listado de piezas faltantes, pero mis contactos me confirman que el valor supera los $300,000. Sentí que el piso se movía. ¿Qué hago, Roberto? Llamas a la policía, ahora, antes de que Fernanda regrese por esa caja. Si ella la recoge y desaparece, tú quedas como la única conexión. Necesitas documentar que encontraste esto y lo reportaste inmediatamente. Antes de llamar a la policía, necesitaba una última confirmación. Necesitaba saber con certeza que no estaba cometiendo un error terrible acusando a mi nuera. Revisé mi correo electrónico. Busqué los mensajes que Fernanda me había enviado a lo largo de los años. Encontré uno de hace 6 meses, una foto que me había mandado de una pulsera que, según decía, estaba considerando comprar para el aniversario de Diego. Era una de las pulseras que ahora estaba en la caja, el mismo diseño, las mismas incrustaciones. Pero en la foto que Fernanda me había enviado, la pulsera no tenía etiqueta de inventario. Estaba en su casa, sobre su mesa. Ella ya la tenía hace 6 meses. Y me había mandado esa foto como si estuviera considerando comprarla. Revisé más mensajes. Encontré otro de hace 1 año. Una foto del collar de diamantes. «Mira esta belleza que llegó hoy a la tienda», decía el mensaje. Pero el collar estaba en lo que parecía su sala, no en la joyería. La luz, los muebles de fondo, todo coincidía con su casa. Fernanda me había estado enviando fotos de piezas robadas durante más de 1 año, probablemente para crear un registro de que yo sabía de ellas, para usarme como coartada si alguna vez la atrapaban. Salí de mi casa y fui directamente a la joyería Montes Reales. Pedí hablar con el gerente. Me identifiqué como ex tasadora profesional y le dije que tenía información sobre su auditoría actual. El gerente, un hombre de unos 50 años llamado señor Vargas, me llevó a su oficina privada. Le expliqué quién era Fernanda, que era mi nuera, y que había descubierto algo en mi casa que él necesitaba ver. Le mostré las fotografías en mi teléfono. Su rostro se transformó. «Estas son nuestras piezas», dijo inmediatamente. «Estas específicamente están en la lista de faltantes que estamos compilando esta semana». Amplió la imagen de la tiara. «Esta pieza es una de nuestras más valiosas. Desapareció hace 3 meses. Fernanda era la última persona que tuvo acceso documentado a ella». Le pregunté sobre la investigación de hace 2 años. Vargas suspiró. «Nunca pudimos probar nada. Los registros mostraban que Fernanda había manejado muchas de las piezas faltantes, pero también lo habían hecho otros empleados. No teníamos evidencia definitiva contra nadie. Esta vez es diferente. Esta vez las piezas que faltan solo pasaron por las manos de Fernanda en los últimos 6 meses. Estábamos a punto de confrontarla cuando solicitó días personales urgentes esta semana». Todo encajaba. Fernanda sabía que la estaban investigando otra vez. Por eso sacó las joyas de su casa y las llevó a la mía. Por eso los días personales urgentes, justo durante la auditoría. El señor Vargas llamó a su abogado corporativo. «Señora Cristina, vamos a necesitar que hable con la policía. Su testimonio y las fotografías son evidencia crucial, pero quiero que sepa que usted no está bajo sospecha. Es claro que fue engañada». La policía llegó a la joyería 30 minutos después. 2 detectives de la unidad de fraudes. Les expliqué todo desde el principio. Fernanda pidiéndome guardar la caja, mi descubrimiento 3 días después, las fotografías, la confirmación de Roberto, mi visita a la joyería. La detective al cargo, una mujer llamada Inspectora Ramírez, escuchó todo tomando notas. «Señora Cristina, necesitamos recuperar esa caja de su casa. ¿Fernanda sabe que usted descubrió el contenido?» «No», respondí. «Volví a sellar la caja exactamente como estaba. Se ve intacta». «Perfecto», dijo Ramírez. «Esto es lo que vamos a hacer. Usted va a llamar a Fernanda y decirle que puede recoger su caja cuando quiera. Nosotros vamos a estar esperando en su casa. Cuando ella llegue por la caja, la arrestaremos en el acto». Mi corazón se aceleró. «¿Y mi hijo? Diego no sabe nada de esto. Necesito hablar con él antes». Ramírez asintió. «Después de que arrestemos a Fernanda, podrá hablar con él.
Pero por ahora necesitamos que esto sea confidencial. Si Diego le avisa a Fernanda, aunque sea por accidente, ella podría huir. Me dieron un teléfono especial para hacer la llamada desde la comisaría. Marcaron el número de Fernanda y me pasaron el teléfono. Sonó 4 veces antes de que contestara. ¿Cristina? Su voz sonaba sorprendida. ¡Qué sorpresa! ¿Todo bien? Hola, Fernanda, dije tratando de mantener mi voz normal. Solo llamaba para decirte que ya puedes recoger tu caja cuando quieras. Ya terminamos de organizar el estudio. Hubo una pausa. Ah, perfecto. ¿Te parece si paso mañana en la tarde? Claro, cuando gustes, respondí. Gracias, Cristina. Eres un amor, dijo antes de colgar. La inspectora Ramírez me miró con aprobación. Lo hizo bien. Ahora vamos a su casa a preparar todo para mañana. Esa noche mi casa se convirtió en una escena de operación policial discreta. 2 detectives se escondieron en habitaciones con vista a la entrada. Instalaron cámaras ocultas. Me prepararon con un micrófono pequeño pegado bajo mi blusa. Cuando ella llegue, actúe normal. Déjela entrar. Déjela tomar la caja. Una vez que la caja esté en sus manos, nosotros intervenimos. Esa es la evidencia definitiva. Ella tomando posesión de mercancía robada. No pude dormir esa noche. Pensaba en Diego. En cómo reaccionaría cuando supiera que su esposa era una ladrona. En Fernanda, quien había compartido tantas conversaciones conmigo sobre joyas, quien había usado ese conocimiento compartido para manipularme. A la mañana siguiente, a las 2 de la tarde exactamente, Fernanda tocó mi puerta. Abrí la puerta con una sonrisa que esperaba pareciera natural. Fernanda estaba ahí, vestida casual, con esa expresión amable que siempre tenía. «Hola, Cristina. Vine por mi caja». «Pasa», dije, apartándome. Ella entró y caminó directamente hacia el estudio. Yo la seguí, consciente del micrófono bajo mi blusa, de las cámaras ocultas, de los detectives esperando. Fernanda vio la caja en la esquina y la levantó. Todavía pesada. Toda esa ropa de invierno, ya sabes. Fernanda, dije con voz suave. La caja se cayó hace 3 días. Ella se detuvo. ¿Me miró? ¿Qué? Se abrió. Vi lo que hay dentro. Su rostro palideció. Dejó la caja lentamente sobre el escritorio. Cristina, mira, yo puedo explicarte. No es lo que piensas. ¿Entonces qué es? Pregunté. Son muestras, dijo rápidamente, de la joyería. Me las prestaron para un evento especial. Iba a devolverlas esta semana. Las muestras no tienen etiquetas de inventario pegadas. Ella tragó saliva. Ok, mira, la verdad es más complicada. Sí, son del inventario, pero tengo permiso temporal. El gerente sabe que las tengo. Es todo legal. Entonces, ¿por qué me pediste que las guardara diciendo que era ropa de invierno? Porque no quería preocuparte con detalles del trabajo. Su voz se volvía más desesperada. Cristina, eres mi suegra. Confío en ti. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque soy tezadora profesional, respondí firmemente. Y reconozco joyas robadas cuando las veo. Su expresión cambió. La máscara cayó. No puedes probar nada. Explícaselo a ellos. La puerta del estudio se abrió. La inspectora Ramírez entró con otro detective. Fernanda dio un paso atrás mirando la salida bloqueada. Fernanda García, dijo Ramírez mostrando su placa. Está bajo arresto por robo agravado y posesión de propiedad robada. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. El detective le puso las esposas mientras Ramírez terminaba de leerle sus derechos.
Fernanda me miraba con una mezcla de shock, rabia y traición. Me tendiste una trampa. Tú, mi propia suegra. Tú me usaste como tu escape. Me ibas a culpar si te atrapaban. Yo te iba a incluir. Iba a darte una parte. Pensé que lo entenderías. Trabajaste 40 años tasando joyas. Sabes cuánto valen. Sabes que una jubilada no vive bien con pensiones. Vivo perfectamente, respondí con voz fría, porque nunca robé. La llevaron hacia la puerta. Antes de salir, Fernanda se volvió. Diego nunca te va a perdonar por esto. Diego me va a agradecer, respondí, por salvarlo de ser cómplice de una criminal. En la comisaría, después de procesar a Fernanda, la inspectora Ramírez me llevó a una sala privada. Señora Cristina, necesito que espere aquí. Fernanda ha pedido hablar con usted antes de su declaración oficial. ¿Por qué querría hablar conmigo?, pregunté. Dice que quiere explicarle algo. No está obligada a aceptar, pero a veces estas conversaciones ayudan a obtener confesiones más completas. Acepté. Minutos después, Fernanda entró escoltada. Se sentó frente a mí, sin esposas ahora, pero con un oficial en la puerta. Nos miramos en silencio por varios segundos. Finalmente ella habló. «Estás feliz. Destruiste mi vida». «Tú destruiste tu propia vida», respondí calmadamente. «Yo solo me negué a ser arrastrada contigo». «Podríamos haber sido ricas», dijo Fernanda con voz amarga. «Tú sabes el valor real de esas piezas. Sabías exactamente cómo venderlas sin dejar rastro. Con tu experiencia y mis accesos podríamos haber hecho millones». «¿Y pensaste que yo aceptaría?», pregunté, incrédula. «Pensé que eras inteligente», respondió. «Pensé que entenderías que el sistema nos usa, que las joyerías ganan millones, mientras nosotras trabajamos por salarios miserables. Yo solo estaba tomando lo que merecía». «Estabas robando», dije firmemente. «No hay otra palabra para eso». Fernanda se inclinó hacia adelante. Ernesto lo habría entendido. Él era hombre de negocios, sabía cómo funcionaban las cosas realmente. Sentí rabia ante la mención de mi esposo. No involucres a Ernesto en tus crímenes. Él era honesto, algo que tú nunca fuiste. «Honesto», repitió Fernanda con sarcasmo. «Mira dónde te llevó la honestidad. 72 años viviendo sola en una casa demasiado grande, con una pensión que apenas cubre gastos, mientras los dueños de joyerías viven en mansiones». «Vivo con la conciencia tranquila», respondí. «Algo que tú nunca vas a tener». Ella se recostó en la silla. Su expresión cambió, de rabia a algo más vulnerable. «Diego va a sufrir por esto, lo sabes, ¿verdad? Su esposa en prisión. El escándalo, la vergüenza». Diego ya estaba sufriendo, viviendo con alguien que lo engañaba todos los días. Ahora al menos conocerá la verdad. «Él me amaba», susurró Fernanda. «Amaba a la persona que pensó que eras, no a la ladrona que realmente eres». Fernanda cerró los ojos. Cuando los abrió había lágrimas. «Necesito que le digas algo. Cuando lo veas, dile que lo siento, que nunca quise lastimarlo, que todo lo que hice fue para darnos una vida mejor. Díselo tú misma», respondí poniéndome de pie, «si tienes el valor». «No me va a querer ver», dijo con voz quebrada. «Entonces vas a tener que vivir con eso», dije caminando hacia la puerta. Me detuve antes de salir. «Fernanda, tuviste todo lo que importa. Un esposo que te amaba, una familia que te recibió, un trabajo que pagaba bien, y lo sacrificaste todo por codicia. Espero que las joyas hayan valido la pena». Salí sin mirar atrás. Una hora después, la inspectora Ramírez me llevó a una sala de observación. «Va a declarar formalmente», pensé que querría escucharlo. A través del vidrio, de un solo sentido, vi a Fernanda sentada con su abogado. Ramírez entró a la sala de interrogatorio con una carpeta. «Señora Fernanda, con la evidencia que tenemos, su mejor opción es cooperar completamente». El abogado asintió. Fernanda respiró profundo.
Empecé hace 3 años. Piezas pequeñas al principio, anillos, pulseras. Las vendí en otras ciudades con nombres falsos. Luego fui tomando piezas más grandes, más valiosas. En total, tal vez 60 piezas, $400,000 y se suma todo. ¿Por qué las llevaste a casa de tu suegra?, preguntó Ramírez. Fernanda miró hacia el vidrio. Porque iba a haber otra auditoría. Necesitaba sacar las piezas de mi casa. Cristina era perfecta, respetada, con experiencia. Si las encontraban ahí, ella sería la sospechosa obvia. Una ex tasadora con contactos en el mercado negro. Escuchar esas palabras me dolió, aunque ya las sospechaba. ¿Tu esposo sabía?, preguntó Ramírez. No, respondió Fernanda firmemente. Diego no sabe nada. Él es inocente. Todo fue idea mía. Ramírez continuó el interrogatorio. Fernanda confesó también los robos de hace 2 años. Dio información de cuentas offshore. Admitió manipular registros de inventario. Cada palabra era un clavo más en su propio ataúd. Cuando terminó, Ramírez salió y me encontró en el pasillo. Va a enfrentar múltiples cargos, probablemente años de prisión. Necesitamos contactar a Diego. Él merece saber antes de que esto salga en las noticias. Diego llegó 30 minutos después. Cuando me vio, su rostro mostró pánico. «Mamá, ¿qué pasa?» «Me dijeron que viniera urgente. ¿Estás bien?» Lo llevé a una sala privada. Le conté todo. Vi cómo su expresión pasaba de confusión a incredulidad y finalmente a devastación absoluta. «No puede ser verdad», susurró. «Fernanda no haría eso». «Diego, ella confesó», dije suavemente. «La policía tiene evidencia de 3 años de robos». Mi hijo se llevó las manos a la cara. El dinero, todo ese dinero que pensé que venía de su trabajo, era robado. Su voz se quebró. «Compré cosas con ese dinero. ¿Soy cómplice?» «No», dije firmemente. «La policía confirmó que no sabías nada». «¿Por qué?», preguntó con lágrimas. «¿Por qué haría esto?» «Quería más de lo que podían sostener honestamente», respondí. «Y te mintió todos los días durante años». Diego pidió verla. La inspectora Ramírez organizó una visita supervisada. Entramos a la sala donde Fernanda esperaba. Cuando lo vio, su rostro se iluminó brevemente. «Diego...» «No», la interrumpió mi hijo con voz fría. «Tú vas a escuchar. Trabajé duro para darnos una buena vida, y mientras yo lo hacía honestamente, tú robabas. Y lo peor, ibas a culpar a mi madre». «Yo no quería lastimar a nadie», dijo Fernanda débilmente. «Me convertiste en mi chivo expiatorio», dije yo. «Admítelo». Fernanda miró hacia abajo. «Tenía que protegerme». Diego cerró los ojos. Cuando los abrió, había determinación. «Voy a pedirte el divorcio y voy a cooperar con la policía para que recibas la sentencia completa que mereces». «¿8 años no significan nada?», preguntó Fernanda desesperada. 8 años de mentiras. No, no significan nada. Se puso de pie y salió sin mirar atrás. Yo me quedé un momento más. Tuviste todo, una familia que te amaba, y lo cambiaste por dinero robado. Espero que valga la pena en prisión. Salí detrás de mi hijo. El caso contra Fernanda fue sólido y rápido. Con su confesión completa, el fiscal no necesitó un juicio largo. Ella se declaró culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. El juez escuchó los argumentos. El fiscal presentó evidencia de 3 años de robos sistemáticos, más de 60 piezas robadas, un total de $450,000 si se sumaban las ventas ya realizadas más el valor de las piezas recuperadas. El abogado defensor de Fernanda argumentó que ella había cooperado completamente, que había devuelto el dinero de las cuentas offshore, que su esposo era inocente y ella había confesado para protegerlo. El juez no se conmovió. «Señora Fernanda,
Usted abusó de una posición de confianza durante años. Manipuló registros, planeó usar a un miembro inocente de su familia como chivo expiatorio. Este no fue un acto impulsivo, fue un esquema criminal calculado y sostenido. La sentencia fue severa. 7 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de 5 años. Además, debía pagar restitución completa a la joyería Montes Reales por todas las piezas que no pudieron ser recuperadas. Diego asistió a la sentencia. Cuando el juez dio el veredicto, vi cómo mi hijo cerraba los ojos y respiraba profundo. No era alivio lo que vi en su rostro, era dolor. Dolor de ver a alguien que amó destruirse completamente. Después de la sentencia, el señor Vargas de la joyería Montes Reales se acercó a mí. Señora Cristina, quiero agradecerle personalmente. Sin su honestidad y valentía, nunca habríamos recuperado estas piezas. Fernanda habría seguido robando indefinidamente. Me ofreció algo que no esperaba. Nuestra tasadora senior se está jubilando. Sé que usted también está jubilada, pero si alguna vez considera trabajar medio tiempo como consultora, me encantaría tenerla en nuestro equipo. Necesitamos personas con integridad como la suya. Decliné amablemente. Mi tiempo de trabajo terminó, pero aprecio el ofrecimiento. Significa que hice lo correcto. Diego inició el proceso de divorcio inmediatamente. Fernanda firmó todos los papeles sin pelear. No pidió nada. Tal vez era lo único honorable que había hecho en años. La casa que habían comprado con dinero robado fue vendida. Los ingresos fueron directamente a la restitución para la joyería. El auto fue embargado. Todo lo que habían construido con dinero ilícito fue desmantelado. Diego se mudó temporalmente conmigo mientras procesaba todo y encontraba un nuevo lugar. Fue difícil verlo así. Mi hijo fuerte y trabajador, destrozado por la traición de quien creía era su compañera de vida. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Diego pasó por todas las etapas del duelo: negación, rabia, negociación, depresión. Lentamente, muy lentamente, comenzó a aceptar. Una noche después de cenar, se sentó conmigo en la sala. Mamá, hay algo que necesito decirte, algo que me ha estado carcomiendo. Dime, respondí. Había señales, dijo con voz baja. Cosas que no cuadraban. Fernanda teniendo joyas nuevas todo el tiempo, pero diciendo que eran muestras. El dinero extra que aparecía, pero que ella justificaba con explicaciones vagas. Su nerviosismo durante la primera investigación hace 2 años. Se detuvo. Yo elegí no ver. Elegí creer sus explicaciones porque era más fácil que enfrentar la posibilidad de que estuviera mintiendo. Tomé su mano. Diego, no puedes culparte por confiar en tu esposa. Eso es lo que hacen las parejas. Confían. Pero tú sospechaste. Tú viste algo que yo no vi. Yo no sospeché hasta que la evidencia cayó literalmente frente a mí. Y solo pude actuar porque tengo 40 años de experiencia reconociendo joyas y sus sistemas de inventario. Tú no tenías esa experiencia. No podías saberlo. Perdí 8 años con alguien que no era quien yo pensaba. No perdiste 8 años, respondí firmemente. Aprendiste quién eres cuando enfrentas traición. Aprendiste que valoras la honestidad por encima de la comodidad. Esas son lecciones valiosas, hijo. Dolorosas, pero valiosas. Diego comenzó terapia. Necesitaba procesar no solo la traición, sino también su propia identidad. Durante años, había definido su éxito como hombre por su capacidad de proveer para su familia. La revelación de que gran parte de su éxito familiar había sido construido con dinero robado destrozó esa identidad. Pero poco a poco, con ayuda profesional, empezó a reconstruirse. No como el esposo de Fernanda,
no como el hijo que necesitaba protección, sino como Diego, un hombre honesto y trabajador que había sobrevivido una traición devastadora. 6 meses después del juicio, encontró su propio apartamento. Era pequeño pero suficiente. Lo ayudé a mudarse. Mientras colocábamos cajas en su nueva sala vacía, él me miró y sonrió. Era la primera sonrisa genuina que veía en meses. «Esto es mío», dijo mirando alrededor. «Cada centavo que pagué por este lugar vino de mi trabajo honesto. No hay nada robado aquí, nada manchado. Estoy orgullosa de ti». Y lo estaba. Yo también pasé por mi propio proceso. Había confiado en Fernanda. La había recibido como hija. Había compartido mi conocimiento profesional con ella sin saber que lo usaría para manipularme. Esa traición dolía de manera diferente pero igual de profunda. Roberto, mi ex colega, me visitaba seguido. Una tarde trajo café y pastel. «Cristina, hiciste algo que muchos no habrían tenido el valor de hacer. Entregaste a tu propia nuera a la policía. Eso requiere un tipo especial de integridad». «No tuve opción», respondí. «Si la hubiera encubierto, me habría convertido en lo que ella es, una criminal. Y yo pasé 40 años construyendo una reputación de honestidad. No iba a destruirla por proteger a una ladrona». «Aún así», dijo Roberto, «muchas personas habrían encontrado excusas. Habrían dicho, es familia, o no quiero arruinar su vida. Tú pusiste la verdad por encima de la comodidad. Eso es raro hoy en día». 1 año después de la sentencia, recibí una carta. Era de Fernanda, desde la prisión. La abrí con manos temblorosas. La carta era corta. Decía, «Cristina, no espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesitas saber que lo que hiciste fue correcto. Me detuviste antes de que destruyera más vidas. En la cárcel he tenido tiempo de pensar en quién me convertí, en cómo la codicia me transformó en alguien irreconocible. Si hubiera seguido, habría arrastrado a más personas conmigo, especialmente a Diego. Gracias por amarlo lo suficiente como para protegerlo incluso de mí. Fernanda». No respondí la carta. No había nada que decir, pero la guardé, como recordatorio de que incluso las personas que creemos conocer pueden esconder secretos oscuros y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que una mentira cómoda. Hoy, 2 años después de todo, veo a Diego reconstruido. Conoció a alguien nuevo, una mujer honesta, sencilla, que trabaja como contadora y valora la transparencia tanto como él. Van despacio. Él es cauteloso ahora, pero veo cómo poco a poco vuelve a confiar. A veces pienso en ese día cuando la caja se cayó en mi estudio, cómo un momento de torpeza reveló años de crímenes cuidadosamente ocultos. Si la cinta no hubiera cedido, si la caja no se hubiera abierto, Fernanda probablemente seguiría robando hoy, y yo habría seguido siendo la suegra inconsciente que la amparaba sin saberlo. Aprendí que la experiencia profesional es valiosa incluso en la jubilación, que reconocer una etiqueta de inventario puede ser la diferencia entre ser víctima y ser testigo, que 40 años de integridad no se tiran por proteger a alguien que eligió el camino del crimen. Fernanda perdió todo, su libertad, su carrera, su matrimonio, su reputación, todo por querer dinero que no le pertenecía. Y yo aprendí que la familia verdadera se construye sobre honestidad, no sobre secretos convenientes. Si alguna vez te piden guardar algo que parece inocente, pero tu instinto te dice que revises, hazlo. No es paranoia, es protegerte, porque la verdad siempre encuentra su camino, y es mejor estar del lado correcto cuando eso suceda. Dale like si esta historia te hizo reflexionar. Suscríbete para más historias reales. Y recuerda,
La honestidad puede ser incómoda temporalmente, pero la deshonestidad destruye para siempre. Algunas partes de esta historia han sido modificadas para proteger identidades, pero el mensaje es real. Nunca subestimes el poder de una caja que se cae accidentalmente y una abuela que sabe reconocer una etiqueta de inventario.